más o menos desde mi rama. A ver, vuelvo otra vez al título, o sea, porque cada vez que veo las películas nuevamente volvemos a reafirmar el título del seminario, que es La afectación de la mirada, la voz en las hendiduras. Esta película tiene mucho, o sea, a través, nuevamente como sucedió con El inquilino, donde hay espacios, ¿no? Los espacios cerrados que lo empiezan a enloquecer al personaje. Acá también hay un espacio cerrado que lo empieza a enloquecer, ¿no? Cuando Gustavo habla de ese corredor sin retorno, obviamente es la metáfora bárbara para decir que es sin retorno o sea, de la cordura, ¿no? O sea, aparece la locura ahí, derechito al camino. Y las puertas, ¿no? Que cada puerta tiene como una trama distinta donde él se va a ir metiendo y van a ser tramas ficcionales para poder él acercarse a una verdad, que es quién mató a este personaje, es Lon, para, o sea, convencido de que está ahí y en base a eso dirigirse y meterse en la trama ficcional de estos otros testigos, ¿no? Cada puerta va a tener lo suyo. A mí la que más me interesa, que es la más para mí también metafórica, porque esta película tiene mucho de trama sexual, ¿no? Traen a Freud con los cuadritos y con Young Freud, ¿no? Y que está el cuadro torcido y lo enderezan, ¿no? Como si también estuviese anormal el cuadro. Va a hablar de la sexualidad, que también es parte de nuestro seminario, porque cuando hablamos de la constitución subjetiva del cuerpo, no estamos hablando de un organismo, como ya lo remarqué en otro momento. No es el campo de la biología del que vamos a hablar acá, es el campo del psicoanálisis y un cuerpo libidinal atravesado por un otro, que en tanto otro primordial es el que va a depositarle ciertos significantes a ese cuerpo y le va a restar goce para constituirlo simbólicamente, ¿no? en un anudamiento simbólico, imaginario y real. Cosa que en la psicosis ese anudamiento simbólico, imaginario y real está desanudado. Hay un anillo que, o sea, no encastran los tres, sino hay uno que está superpuesto y ahí va a aparecer el problema, de acuerdo a la psicosis, ¿no? Que va a correr, ¿no? en esta película. La voz, yo retengo, mientras hablaba Gustavo yo me acordaba, acá tengo la palabra voz, y él trajo varias citas de la peli, y yo me acuerdo, ¿no? Porque decía de lo anormal, este tipo está anormal para querer ganar el premio Pulitzer, por supuesto que está anormalísimo, ¿no? Y cuando él ya ingresa al hospital, ¿no? Lo que él dice cuando ya empieza a darse cuenta de esta dinámica que le empieza a fascinar, ¿no? Como ya adoptando el papel de loco que lo habían tomado, ¿no? Como quien va a audicionar, ¿no? A una obra de teatro, y dice: yo desde que me cambió la voz, dice, yo quería ser un gran periodista, ¿no? Ahí aparece la voz, ¿no? Pequeño detalle que se me ocurrió pensar respecto de lo que lo llama la atención y de lo que lo empieza a atormentar luego a este personaje, ¿no? Las voces también, porque acá nuevamente aparecen voces, o sea, porque no sabemos si es realidad, si es ficción lo que sucede, si hay un asesinato, si no lo hay, y los destellos de cordura que él nombra de cuando se va acercando a uno de los tres testigos, a cada uno de los tres, para poder sacarle la verdad que él quiere buscar. Como decía Gustavo, no le interesa la verdad subjetiva de estos personajes. Lo que le interesa es ver, bueno, ¿y quién mató a Sloan? Bueno, abriendo puertas a un terreno oscuro. Me encanta la palabra oscuro, también por la temática oscuridad y luz y lucidez, ¿no? La película está en blanco y negro, eso me parece también un detalle genial, porque la oscuridad nos lleva al terreno de las pulsiones, ¿no? Al terreno de lo pulsional, y en tanto pulsional, un terreno pasional que no se puede domeñar, ¿no? Ya Freud lo decía, ¿no? La pulsión, que es un concepto que según un autor, Luis López Ballesteros y de Torres, aparece como instinto, pero según Amo Rortur, la editorial, aparece como pulsión. Dice, sería un estímulo para lo psíquico, no procediendo del mundo exterior, sino del interior del cuerpo. No actúa nunca como una fuerza de impacto momentánea, sino siempre como una fuerza constante. Si consideramos la vida anímica desde el punto de vista biológico, se nos muestra la pulsión como un concepto límite entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos procedentes del interior del cuerpo que arriban al alma, y como una magnitud de la exigencia de trabajo impuesta a lo anímico a consecuencia de su conexión con lo somático. Siempre va a haber una trabazón, o sea, entre lo anímico, el mundo interno y el externo. La pulsión va a tener este campo, o sea, esto limítrofe.
¿no? O sea, instaurado por un otro que nos libidiniza, ahí aparece el campo de la pulsión, la erotización, la erogenización del cuerpo, los objetos pulsionales que empiezan a recortarse. Abre el telón de esta película y lo cierra también con una frase de Eurípides que dice: Dios enloquece a quien desea destruir. Me parece que es una frase que está muy buena, porque acá lo que aparece, o sea, Dios, como decía Gustavo, en tanto la megalomanía de este hombre, ¿no? Que ya pretende ser por poco el premio Pulitzer caminando, ¿no? Y me parece brillante convocar a Dios, porque es lo más abstracto y lo que lo lleva a enloquecer a este personaje también. Entonces hay una puerta de acceso a la locura al querer interpretar este personaje loco, que también me parece una película muy freudiana por justamente meterse en la trama incestuosa. La trama incestuosa, hablamos nuevamente, repito, la sexualidad, ¿no? Porque a nadie lo van a tomar por loco, o sea, o vamos a hacer al revés, a cualquier persona lo van a tomar por loco, y más en aquella época, ahora por ahí las transgresiones están más a flor de piel, si dice que desea a su hermana, ¿no? Que se excitaba con las trenzas y demás, ¿no? Toda esa fantasía lo lleva a tener un discurso, como él decía, ¿no? Un relato convincente, un fenómeno del lenguaje, la locura, porque arma una ficción súper convincente para poder ser ingresado a ese campo de la locura, a ese pasillo, a ese corredor sin retorno. Ese libreto, ¿no? En tanto trama incestuosa, permite volver otra vez como aquella película inicial de Persona, ¿no? Donde aparecía esto del incesto también. O sea, siempre aparecen las fantasías, siempre aparecen los sueños, las alucinaciones, la fantasía, el campo de la fantasía de la realidad trastocado, no lo sabemos, ¿no? Y acá, que es más a flor de piel la locura, el sueño va a estar reiterado en alucinaciones. El sueño es una satisfacción alucinatoria de deseo, que acá esa satisfacción alucinatoria de deseo termina en una realidad. Por ende, lo que aparece acá es la distorsión de la realidad, por eso hablamos de una psicosis. Cuando Freud habla de la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, él va a hacer la distinción, ¿no?, entre lo que es una y otra, porque dice que en la neurosis reprime el yo una parte del ello, que es lo pulsional, es el campo del goce, el campo que irrumpe, que si tenemos ganas de matar a alguien, eso está vedado, porque la realidad no lo permite, porque terminaríamos presos, aparece la represión, entonces se reprime, entonces esa energía libidinal tiene que haber una regresión y enlazarse con algo del inconsciente para burlar esa barrera de la represión, esa defensa, y aparecer algo sustitutivo. Así arma uno una neurosis. Ante el campo vedado de la realidad que frustra, tiene que esa energía libidinal tomar otro camino. En la psicosis lo que aparece es que también el yo está pujado por la realidad, pero en realidad está más supeditado al ello, y en tanto supeditado al ello va a retraerse de la realidad, entonces va a armar otra realidad ficcional, que en realidad va a tener otra lógica completamente distinta a la lógica de una neurosis, ¿no? Y cuando Gustavo habló de la dislocación del tiempo, me pareció bárbaro que lo hayan tomado así, como también bárbaro como fenómeno del lenguaje, porque Lacan habla, o sea, del inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? El campo del otro está estructurado como un lenguaje. El campo del otro, en tanto el sujeto alienado tiene que alienarse de un otro para que pueda existir y luego separarse, como ya tantas veces le he nombrado estos tiempos lógicos constitutivos para que un sujeto emerja. Pero alienándonos en ese otro, o sea, habrá un hueco para poder desear, para poder separarnos. Y cuando hablamos de esta dislocación del tiempo, yo pienso en el inconsciente, ¿no? Pienso en el inconsciente que es atemporal, ¿no? Y ahí es todo reactualizado, porque cuando uno sueña, no está diciendo, bueno, ahora me voy a hacer de cuenta que soy tal personaje. No, lo actualiza, por eso es atemporal. Y por eso el sueño se parece tanto a la locura, porque es una alucinación, la satisfacción alucinatoria de deseo, que en la realidad cuando nos despertamos decimos, ¿qué pasa acá? No lo entendemos, ¿no? Después asociando, que es el campo del psicoanálisis, el que permite asociar, es donde puede ver cómo algo simbólico permitió armar ese sueño. La locura es más o menos
en ese sentido lo mismo. Gustavo habla de la novia de este Johnny, ¿no? De este John. Y Katy. Y es la más cuerda, por supuesto que es la más cuerda y a la que nadie le da un centavo, ¿no? Porque justamente tiene un trabajo bastante en los suburbios, ¿no? O sea, por otra parte actúa bastante mal, ¿no? Es muy graciosa cuando hace los movimientos eróticos, ¿no? Pero bueno, nada, sin acotación. Entonces, bueno, cuando ella advierte, pero te estás metiendo en un terreno muy oscuro, él lo que le responde, como dijo Gustavo, es: si las putas no te influyeron, ¿por qué me van a influir los locos? No, ahí también está subestimando, como dice él. Volvemos a traer a Dios, porque en la megalomanía aparece este delirio de grandeza, donde yo voy a crear una nueva... O sea, en el caso Schreber, que es un caso freudiano, es como que Schreber va a crear una nueva raza schreberiana, ¿no? Donde está la raza por advenir. Y eso nunca termina, o sea, es el delirio, la metáfora delirante que arma ese personaje para poder habitar el mundo. En el caso de este Jock Corridor, ¿no? De este hombre, de John, lo que pasa es algo parecido, o sea, Gustavo habla de este exceso de racionalidad, ¿no? De raciocinio, y por supuesto, tanta paranoia lo persigue, ¿no? En esto de que busca una verdad: ¿quién mató? ¿Quién mató a este Flor? ¿Quién mató? ¿Quién mató? Que se desvirtúa toda su realidad, su campo de representación ya termina como desfigurándose y empieza a entrar en un terreno muy complicado, que es justamente empezar a ser gozado por esta pregunta que lo atormenta, porque todos cuando vamos a un analista hay una verdad amordazada que encierra un síntoma, por lo cual no sabemos por qué padecemos, por qué sufrimos, pero vamos primero a ver, o sea, nos atrae tal analista por el nombre, porque es renombrado, por lo que sea, porque lo encontré en un papelito, y vamos pretendiendo que nos dé una solución, ¿no? ¿Qué tengo, no? Se dirige una pregunta y una demanda, pero el analista no responde, no va a responder a esa demanda, va a correrse de ese lugar, y en tanto correrse va a tener una función de objeto agalmático, un objeto donde va a permitir ser objeto causa de deseo, lo que significa que el paciente no se apegue a ese analista buscando una verdad que le diga una respuesta si vos tenés esto, sino que empiece a asociar libremente. Esa asociación libremente, en tanto dispositivo freudiano, ¿no? Diga lo primero que se le ocurre, así sea algo disparatado, tiene que ver con los puntos inconscientes del sujeto. Tiene que ver con una verdad, y esa verdad siempre va a ser subjetiva. Por eso el psicoanálisis me parece importante destacarlo de otras terapias. No trabajo con la conciencia, trabajo con el inconsciente, pues hablamos de un sujeto barrado, un sujeto del inconsciente. Por debajo de la barra y por debajo de la barra van a aparecer todos los significantes. Van a aparecer este campo del lenguaje, esta realidad ficcional, que, hablando del campo de la locura, también es un fenómeno del lenguaje. Y Lacan, en el seminario 3, la psicosis, trabaja muchísimo lo que tiene que ver con el campo del lenguaje. Me desvío un poco, pero me parece que no tanto porque me respondo sola, ¿no? Pero estoy como la loca ya. Porque me parece que esta película tiene muchísimo de analítica, ¿no? De ver lo que es la terapia analítica, cómo se mete este personaje periodista bastante megalómano en averiguar una verdad, que en realidad no es averiguar la verdad de por qué, de la que interroga, ¿no? De por qué entró en la locura. Lo que le interesa es empezar a descubrir, o sea, tener esa certeza de que hay alguien que ahí está metido junto, o sea, que puede ser cualquiera el asesino de ese Sloan. Y entonces se mete en un terreno totalmente complejo, porque no tiene las herramientas para poder salirse, no es un analista, él es un tipo que se comió un personaje y la verdad termina siendo comido por ese personaje de loco. Entonces me parece fundamental que él los hace hablar. Entonces hay en estos personajes que empiezan a hablar destellos de cordura, y claro que hay destellos de cordura, pero a su vez tienen su destello de también, o su mundo alienado, que cuando él intenta sacarles el nombre, ver quién lo mató, sacar el nombre de ese asesino, ellos vuelven a su locura, ¿no? Como este hombre que canta Fígaro, que es el personaje, sí, por supuesto que es el más simpático, donde habla de que sí, lo asesinaron en la cocina, Sloan. Y el cuchillo, ya lo había dicho cuando estaban comiendo, almorzando, que le sacaron los cuchillos y los tenedores porque son unas armas bastante complejas, bastante difíciles, ¿no? Son insanas, podríamos decir.
Entonces cuando empieza a hablar de que lo habían matado a este Sloan en la cocina, el otro ya se empieza a sacar diciendo, bueno, ¿qué va a decir el nombre? ¿Va a decir el nombre? No. Y de repente remite a su historia subjetiva, este gordito simpático remite a su historia subjetiva de que empieza a mezclar la realidad de fantasía y no puede responder a lo que el otro le está preguntando, sino está hablando de su realidad de que él mató a su mujer, ¿no? Y ahí vuelve a caer otra vez en saco roto lo que él estaba buscando, o sea, porque no es un analista, aunque tiene muchas partes que en el modo de interrogar, que sí, porque como dijo Gustavo, se mete en el juego, o sea, para averiguar, primero nos vamos a tener, o sea, para averiguar esa verdad subjetiva, que en realidad es la verdad de este hombre, el que busca su verdad, quien lo mató a Sloan, hay que meterse, un analista se tiene que meter en el síntoma de un paciente. Si no se mete en el síntoma del paciente, si no empieza a averiguar un poquitito qué sucede con esa trama ficcional, porque el síntoma devela una verdad, ¿no? Está también estructurado como un lenguaje, aunque también tiene su parte sufriente, que es la más gozosa, que es la de los puntos inconscientes, fijados en la infancia, no vamos a poder, o sea, emprender un análisis, no vamos a poder dirigir una cura, vamos a dirigir a un paciente si le decimos, no, vos te pasa esto por esto. Y no se trata el psicoanálisis de dirigir a un paciente, sino de dirigir la cura. Hay un texto lacaniano que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder. Ahí también habla mucho de lo que es la terapia analítica, ¿no? Y cómo la diferencia en aquella época de los, ¿cómo se llama? De los posfreudianos. Katy es una persona muy lúcida, ¿no? La novia de esta persona. Ya le estaba advirtiendo, ¿no? Que se iba a meter en un terreno oscuro. Bueno, vayamos un poquitito a lo que es la trama incestuosa, muy brevemente, porque me pareció como que venía como anillo al dedo esta frase de Freud de la dinámica de la transferencia. Yo estoy trayendo bastante textos metapsicológicos, que tienen que ver con la técnica freudiana. La dinámica de la transferencia es uno de ellos. Cuando el papel convincente para que entre en el hospital es de que deseaba a la hermana, ¿no? La trama incestuosa, tiene que detallar de que más o menos a partir de cuándo empezás a desear a tu hermana. Y yo creo que a los 14, no, a los 10, ¿no? Es una trama donde ocurre algo en la infancia. Y eso es freudiano. Hay un detalle que se vivenció en la infancia, que cuando uno es adulto aparece, o sea, cómo se constituye la neurosis a partir de que se enlaza alguna frustración de la realidad, por lo cual esa energía libidinal tiene que ser regrediente, pero enlazándose de algún punto inconsciente, un punto de la infancia, del complejo infantil, que haga que se enlace y pueda burlar la barrera de la represión y ahí armarse el síntoma, la neurosis. Entonces Freud va a decir, ¿no? La acción conjunta de la disposición congénita y las influencias experimentadas durante los años infantiles determinan en cada individuo la modalidad especial de su vida erótica, fijando los fines de la misma, las condiciones que el sujeto habrá de exigir de ella y los instintos en que ella habrá de satisfacer. Es decir, para que haya una neurosis histérica u obsesiva, tiene que haber un punto sexual infantil para lo cual eso va a determinar el modo de gozar de ese sujeto, el modo de elección subjetiva de esa neurosis. No todos tenemos la misma neurosis, todos tenemos neurosis distintas. Cuando Freud habla de la satisfacción alucinatoria del deseo, en tanto objeto primordial, cuando un bebé queda satisfecho porque hay otro auxiliar, que es la madre que le da de alimentar, o sea, que lo alimenta, luego esa teta se alucina, ¿no? Entonces ahí volvemos otra vez a la psicosis, podemos decir, que todos nacemos alienados a un otro. Freud lo decía, Lacan lo decía. Freud con esta función auxiliadora de un otro que cuando se sacia ese sujeto, ese bebé, luego alucina, ¿no? Aparece la succión en vacío, bueno, toda esa satisfacción que cuando ustedes observan a un bebé, más allá de que hay reflejos, hay como esos destellos de que hay sonrisas. Eso son las huellas mnémicas que van a marcar el campo psíquico. Me parece importante marcar esto porque el campo psíquico con el cine nos lo refleja muy bien, por ejemplo, en este pasillo. No en la película. Entonces, esa satisfacción alucinatoria de deseo se grafica, empiezan esas primeras marcas a partir de un otro.
Pero después, obviamente, un bebé tiene que volver al objeto, o sea, si no, se muere, ¿no? Por supuesto, entonces tiene que volver a ser alimentado, bueno, esto ya lo he explicado en otros momentos. Pero siempre es a partir de un otro que nos alienamos y si ahí aparece una satisfacción alucinatoria de deseo, y el sueño también tiene mucho de alucinatorio. Yendo un poquitito más adelante, acá me voy a meter en un terreno bastante complejo, pero se los voy a leer chiquitito para que escuchen un poquito Lacan, ¿no? Cuando yo traigo la frase de Eurípides, que Eurípides es uno de los 3 grandes poetas trágicos griegos antiguos, junto con Esquilo y Sófocles. Eurípides veía el mundo como un lugar donde la oportunidad, el orden, la paz, la razón y la tolerancia eran constantemente frustradas por la irracionalidad y la violencia. Me parece una frase súper brillante que Fuller toma de Eurípides, porque ya están hablando justamente de que vivir en un mundo consciente, racional, de la legalidad, o sea, siempre va a estar como empuja con lo inconsciente, empuja con la irracionalidad, con las pulsiones, con la ambición, como dice Gustavo, con la ambición de este personaje, que ya no le interesaba escuchar a estos locos, sino le interesaba develar la verdad para poder ganarse el premio, que al final se lo gana, pero termina siendo un mudo catatónico, ¿no? En definitiva, quedó apresado por la locura, y ya el premio perdió todo valor. De Lacan, del seminario 3, La psicosis, voy a recortar unas frases que me parecen importantes por el tema del delirio y demás, ¿no? Dice, las relaciones con el otro no es delirio, dice. Podremos trabajarlas en la medida en que nuestros términos nos ayudan, haciéndolos distinguir el sujeto, el que habla, y el otro, con el que está preso en la relación imaginaria, centro de gravedad de su yo individual y en el que no hay palabra. Estos términos nos permitirán caracterizar de manera nueva la psicosis y la neurosis. Traigo este pequeño párrafo porque nuevamente vuelve a aparecer la relación imaginaria. En la psicosis aparece la relación imaginaria, la puja, la rivalidad con el otro, el espejo, ¿no? Que también aparecía en el inquilino. Si bien acá no hay un espejo graficado, pero sí lo que aparece es como ser hablado por otro, ¿no? Él buscando una verdad termina siendo hablado, termina siendo tragado por este personaje que era un hombre que deseaba a su hermana. Se lo terminó comiendo ese personaje, porque cuando la novia viene a visitarlo, yo apostaría más allá a una locura, no a una creación de que se va a develar el secreto de este personaje infiltrado. Porque cuando ella lo besa, él realmente cree que besa a la hermana. Y en realidad, o sea, vuelve otra vez como la fantasía y la realidad a trastocarse, porque cuando hay un cartel ahí en la sala, ¿no?, donde están las visitas, que dice, tenga cuidado, no me acuerdo cómo lo dice, ¿no?, pero con excitar a los pacientes, cualquier estímulo puede ser excitación. Bueno, ella al besarlo lo excitó, entonces la sacan, ¿no?, dicen, lo está excitando. Excitar, estamos nuevamente en el campo de las pulsiones, hablando de este camino que se abre, que empieza a ser indomeniable para este personaje, y el espacio psíquico se le empieza a tornar intolerable, porque ya, como dijo Gustavo, el mayor desencadenamiento sucede cuando ya empieza a llover con un techo, o sea, estamos abajo de un techo y ya está lloviendo. Y ahí tiene ese destello de claridad donde dice, ya sé quién lo mató a este personaje, ¿no? Y va y, bueno, termina totalmente desquiciado. A ver, este plano imaginario, esta relación imaginaria, es donde el sujeto es hablado por un otro, expresa de esa relación imaginaria, que si no salimos de esa relación imaginaria, nos quedamos justamente siendo hablados por el otro. Es uno de los momentos también lacanianos donde el estadio del espejo es constitutivo del yo en tanto una unidad. Y acá lo que hay es pura fragmentación de este sujeto, que ya empieza a ver a todos asesinos hasta él tornarse asesino. Él mismo también lo dice, yo soy el asesino. Entonces, un poquito más de Lacan, donde dice, Dios es esencialmente el término polar en relación a la megalomanía del sujeto, pero lo es en tanto que Dios está atrapado en su propio juego. ¿Por qué trae a Dios, Fuller, ¿no?, que enloquece a quien desea destruir? Dios no es alguien que está allá arriba en el cielo, ¿no?, quien sea creyente y demás. Dios, o sea, es la propia mordaza de este sujeto que empieza a enloquecerlo cuando quiere buscar esta verdad, de quién mató a Cleón. Ese es el Dios enloquecedor de este personaje, porque está metido en él mismo.
¿no? Es el término polar en relación a la megalomanía del sujeto. Dios es lo más megalómano que hay, ¿no? O sea, creerse Dios es ser alguien muy superior al otro, ¿no? Y bueno, termina siendo comido por este Dios, lo empieza a destruir. Por eso también termina la película con Dios enloquece a quien desea destruir. Vamos a por ahí ya a casi finalizar. Esta película también tiene muchos sueños, ¿no? Que tiene que ver con lo erótico también, cómo esta novia lo erotiza, ¿no? En esos sueños. Y también ahí hay una distorsión de la realidad, ¿no? Donde le dice te extraño, ¿no? Y este personaje que se mete cuando le dice me voy a ir con otro, que en realidad ella le estaba advirtiendo en la realidad, si te metes si cabalgás este proyecto, ¿no? Vas a desatar una gran tormenta y yo no quiero formar parte de ese libreto, de esa ficción que vos querés armar para ganarte este premio, ¿no? Entonces ella se quiere ir y como lo graficó Gustavo, dice, anda, volvé al sótano, ¿no? Le estaba diciendo. Y en el sueño más o menos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese primer sueño donde ella le dice que no se vaya, bueno, que empieza a erotizarlo, ¿no? En el oído, haciéndole el baile y demás, que es también como bailarina en la realidad, le dice, me voy a ir con otro, ¿no? Y ahí despierta. Cuando hay la posibilidad de que un sueño se realice es cuando se despierta uno, porque es la concreción de una amenaza de que puede convertirse en realidad. En ese sueño es que ella lo podía abandonar, se activa ahí con otro, y en realidad también es de que se despierta porque no puede tolerar de que se empiece a volver loco, ¿no? También. Y bueno, ya podemos ir finalizando, ¿no? Porque empecinado en saber esta verdad, ahí es en donde aparece a estallar esta locura de este personaje, donde se cree el asesino él mismo y demás, ¿no? Un periodista nudo que termina siendo, ¿no? Entonces, por meterse en estas oscuridades pulsionales de un otro, ¿no? De averiguando quién había matado a este personaje, termina destruyéndose él mismo, ¿no? Termina siendo comido él mismo, sucumbido en esta locura. Y para finalizar, ahora sí, también volviendo con Freud, porque me parece que o sea, esta película me remontó mucho a los textos freudianos, por la trama del incesto, por la dinámica de la transferencia, para meterse en el síntoma del otro, por el tema de la locura, ¿no? De la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, por el tema del sueño, de los delirios. Freud trabaja enormemente todo esto. Finalizo de su texto nuevamente de la dinámica de la transferencia con esto. En la persecución de la libido sustraída a la conciencia, hemos penetrado en los dominios del inconsciente. Las reacciones que provocamos entonces muestran algunos de los caracteres peculiares a los procesos inconscientes, tal y como nos lo ha dado a conocer el estudio de los sueños. Los impulsos inconscientes no quieren ser recordados, como la cura lo desea. Si uno empieza a recordar, no empieza a repetir, sino que tienden a reproducir conforme a las condiciones características de lo inconsciente, atemporal y su capacidad alucinatoria. Alucinatoria es el sueño, tiene esta capacidad alucinatoria de deseo, ¿no? La locura es alucinación y el inconsciente es atemporal, como dijo Gustavo, la dislocación del tiempo, ¿no? La locura como dislocación del tiempo, también me pareció bárbaro, porque justamente el inconsciente no reconoce tiempo, todo se actualiza. Entonces termina Freud diciendo que el enfermo atribuye, del mismo modo que en el sueño, a los resultados del estímulo de sus impulsos inconscientes, actualidad y realidad. Quiere dar alimento a sus pasiones sin tener en cuenta la situación real. Me parece que es algo que grafica bastante lo que esta película muestra, que todo el tiempo nos están metiendo en una realidad alucinatoria donde empieza a ser, insisto, comido este personaje, cuando en realidad vino a buscar una verdad que terminó devorándolo y terminó en esta alucinación y en esta locura, en esta paranoia, en esta esquizofrenia catatónica, ¿no? Donde dice, vuelvo un poquitín a Lacan, ¿no? En su libro La psicosis, dice, ¿qué es el fenómeno psicótico?, se pregunta Lacan. La emergencia en la realidad de una significación enorme que parece una nadería, en la medida en que no se la puede vincular a nada,
ya que nunca entró en el sistema de la simbolización, pero que en determinadas condiciones puede amenazar todo el edificio. Es una fantasía, pero a diferencia de la fantasía o del fantasma que ponemos de manifiesto en los fenómenos de la neurosis, es una fantasía que habla, o más exactamente es una fantasía hablada. Por eso mismo ese personaje que le hace eco a los pensamientos del sujeto, interviene, lo vigila, nombra a medida que se suceden la serie de sus acciones. Él ya empieza a ser hablado por un otro. Por eso lo afectó la voz, ¿no? En esta hendidura, que fue un camino muy tenebroso, en este hueco donde él se despoja de su persona para transformarse en esta especie de novela policial, se come un personaje y termina siendo morfado, ¿no? Por ese goce, por ese Dios enloquecedor, por querer meterse en una verdad que cada uno tiene su verdad subjetiva. Y cuando uno llama y convoca a un paciente a que hable, donde hay que levantar las barreras de la represión y encontrarse con cuestiones que hacen daño, que tienen que ver con la sexualidad, con puntos inconscientes del paciente, si desmantelamos eso, si sacamos eso, si nos vamos antes sin haberlo interrogado al paciente, es como desatar un infierno, un demonio del Averno, dirá Freud. Me parece que este hombre lo desató y ahí se quedó, ¿no? Sin retorno. Bueno, eso es todo.